muchos amigos, reconectarnos con muchos temas. Muchos de nosotros estamos especializados o interesados en algún tema específico de las geociencias, pero estos espacios nos permiten ver la diversidad de conocimiento que podemos manejar. Hemos visto diferentes enfoques y yo creo que esta iniciativa debemos mantenerla aún después de la cuarentena porque nos permite compartir mucho de lo que hacemos. Esta primera diapositiva la paso rápido. Básicamente lo que dice es que tengo una experiencia, afortunadamente una buena experiencia en el offshore, y afortunadamente he hecho parte de la carrera que ha hecho Ecopetrol en el offshore en una cuenca fronteriza como es nuestro Caribe. Y les voy a mostrar principalmente cómo desde Ecopetrol, una empresa nueva en estas temáticas, hemos enfrentado estos retos. No voy a discutir temas profundamente técnicos. Muchos de ustedes son expertos en la tectónica del Caribe, en los modelos depositacionales, en la discusión de dónde se originó la placa del Caribe. Esos temas ya los hemos cubierto en otras charlas. Principalmente voy a mostrarles el enfoque metodológico de cómo exploramos en un área frontera. Siguiente. En esta diapositiva, la portada, lo que quiero mostrar en esas cuatro fotos. Regálame un segundito. Para los que por primera vez se incorporan a la plataforma, bienvenidos. La forma de ver la presentación de Víctor es irse a la parte superior donde están las personitas, buscan a Víctor y aparecen dos Víctor. En donde dice Víctor presentación, aparece un pincho, una chincheta, una puntilla y le dan enter ahí y con eso quedan fijas las presentaciones. Listo, Víctor. Listo, en esta primera diapositiva lo que les quiero mostrar son unas imágenes que muestran cómo la industria de exploración y de producción de hidrocarburos en el offshore va a hacerse de manera armónica con el ambiente. En esta foto, ¿ven el puntero láser? Sí. Sí. Esta foto se muestra una foto de la bahía de Río de Janeiro, donde coincide un parque natural, la bahía de Río de Janeiro, en la cual hicieron la mayoría de las competencias deportivas de los Juegos Olímpicos, la industria petrolera, la industria de navegación, incluso la naturaleza, viven de manera armónica. Las dos fotos inferiores muestran una de las plataformas del campo Chuchupa, en el cual todas esas manchitas son pájaros que tienen un ecosistema local, y hacia el fondo marino se ha desarrollado un ecosistema artificial, un arrecife artificial que ha permitido un desarrollo de una fauna, de un hábitat para la fauna muy interesante. Es decir, la industria petrolera puede convivir con la naturaleza si hacemos las cosas bien. Ahora, ¿qué buscamos petróleo? Voy a hacer una corta introducción. ¿Por qué estamos acá? Muy interesante el offshore, muy bonito, pero ¿por qué? Porque seguimos consumiendo energía. Estas son imágenes públicas del informe anual que produce BIP, que se llama Energy Outlook. Estamos viendo cómo la humanidad sigue consumiendo energía de manera muy importante. El bienestar está asociado al consumo de energía. Energía, la que consumimos en los últimos 150 años, son combustibles fósiles. Vemos en las próximas, básicamente 2 décadas, cómo en este colorcito verde aumenta de manera interesante el consumo de petróleo, pero aumenta mucho más el consumo de gas. Esto es importante porque el gas está reemplazando el consumo de petróleo. Desafortunadamente, o eso en realidad, el consumo de carbón también aumenta porque el carbón es un combustible muy fácil de usar, muy económico. Estamos explorando por carbón, ya lo encontramos. En la gráfica de la derecha vemos otro modo de verlo, en porcentaje, en distribución. Aumenta el consumo de gas, disminuye el consumo de petróleo y disminuye el consumo de carbón. De nuevo, disminuye en proporción, pero los volúmenes aumentan. Y en diferentes enfoques, quiera que veamos, lo renovable, las fuentes de energía alternativas, pueden llegar a un 19, 20, 22% en las próximas 2 décadas. Es una contribución muy importante, pero sigue habiendo un 80% de combustibles fósiles. Seguimos necesitándolos. Ahora, ¿cómo vamos nosotros ahí? Este es un mapa muy interesante que muestra el tamaño de los países asociado a la posición de sus reservas, a la cantidad de sus reservas
reportadas de hidrocarburos. Los números de pronto no ayudan. Aquí dice 260 billones en Arabia Saudita, en Venezuela dice 77, en Rusia dice 72, Estados Unidos dice 21, y en Colombia, por aquí en esta esquinita. Colombia realmente en el panorama mundial no tiene un impacto muy alto. Hay que poner una lupa para verlo. Aportamos menos del 1% de la producción mundial de petróleo por día. En el mundo se producen y consumen 100 millones de barriles de petróleo por día. Colombia ha estado en la última década entre 800 y 900 mil barriles por día. Además de esto, la huella de carbono de la producción energética de Colombia es de menos del 0.3%. Entonces, los discursos de que dejamos de producir petróleo para contribuir a la huella climática, este 0.3% realmente nos estaríamos sacrificando nosotros contra realmente países que impactan la huella de carbono como Estados Unidos. Puede que en el panorama mundial no seamos muy importantes, pero localmente esto sí es importante para nuestra economía. El sector de hidrocarburos le aporta más o menos un 35-40% la economía del país, y hay un número muy importante que es la reposición de reservas. Aquí puse unos números muy sencillos, es un pequeño quiz. Un número conservador, que produzcamos aproximadamente 800.000 barriles de petróleo por día, unas reservas estimadas, hay diferentes estudios entre 1.8, entre 1.800 y 2.200 millones de barriles de petróleo, estudios de la NH, de la UPME, de Ecopetrol, diferentes analistas, estamos por aquí por este número. ¿Cuánto tiempo nos van a durar estas reservas? Si no encontramos nada más, si no hacemos nada diferente y si seguimos produciendo a este nivel por día. Muy sencillo. Un año, esos 800.000 barriles por día dan aproximadamente 292 millones de barriles. El total de las reservas, que son más o menos estos 2.200, dividido entre estos 292 millones de barriles, nos da que las reservas nos van a durar 7.5, 7.6 años. Es decir, si no hacemos nada diferente, si no encontramos más petróleo, más gas, si no cambiamos nuestra balanza energética, las reservas se nos van a acabar en ese número de años. ¿Qué va a pasar? No es el fin del mundo, no es trágico. Vamos a seguir consumiendo energía, vamos a seguir consumiendo gas natural, pero lo vamos a importar con un efecto muy importante para la economía y para el bolsillo, principalmente de los que pagamos impuestos. Pues exploramos en Colombia, hay un proceso exploratorio típico como en cualquier parte del mundo, un contrato de exploración y producción con los representantes del Estado, que en el caso de Colombia son la NH, respondemos al grupo de interés, los accionistas, las agencias regulatorias. Tenemos un proceso exploratorio donde adquirimos una cantidad de información, la interpretamos, identificamos localizaciones en las áreas geográficas, responden a unos conceptos que indican que puede haber hidrocarburo. Cuando definimos unas coordenadas, tenemos unos recursos protectivos y perforamos y tenemos éxito, tenemos unos descubrimientos que se denominan recursos contingentes. Contingentes quiere decir que dependen de otras decisiones para poder ser desarrollados. Eventualmente llegamos a una fase de desarrollo de campo. Esto lo hacemos nosotros, los geólogos, principalmente porque el petróleo es un combustible fósil. Más que hayan las condiciones geológicas, materia orgánica y demás, necesitamos tiempo geológico, millones de años, y ahí es donde nosotros entramos, porque somos los llamados, los que mejor entendemos el concepto, la profundidad del tiempo geológico. Nosotros hablamos típicamente de millones de años, lo decía una charla César Vinasco hace un par de días. La profundidad del tiempo geológico es algo del día a día nuestro, pero no es el común para la gente. Esto es algo que tenemos que saber comunicar. Este es un factor clave. Este es el mito de Chocolatina Jet. Creo que mi mamá está conectada, yo siempre pongo a mi mamá de ejemplo en estas charlas, y mi mamá piensa que esto es el concepto de petróleo, lo que a nosotros no nos afecta. El problema es que esto lo piensen jueces, abogados, alcaldes de algunos de nuestros municipios, que muchos nos criamos con esto. A los más jóvenes los invito a que pregunten a sus papás, a sus tíos, a sus abuelos, qué piensan del petróleo, y probablemente piensen algo como esto, el mito de la Chocolatina Jet. Nosotros sabemos que esto no es correcto, nosotros sabemos que el petróleo no se origina de bosques prehistóricos ni está en bolsas o grandes cavernas. ¿Qué pasa si un alcalde tiene esta idea en la cabeza? Cuando le dicen que le van a sacar petróleo de su municipio, va a pensar que el municipio le va a colapsar, el agua superficial se le va a ir a esas cavidades, pero nosotros los geólogos y los ingenieros sabemos que eso no sucede.
Eso es un tema de educación en el que venimos trabajando fuertemente. Sabemos que el petróleo viene de actividad microscópica, principalmente zooplancton, fitoplancton en ambientes subacuáticos en el pasado, se acumula no en cavernas, sino en espacios porosos de las rocas. Ahora, ¿cómo lo vemos en un ejemplo sencillo del pasado? Una depresión, básicamente una cuenca sedimentaria donde se deposita una cantidad de sedimentos con algún porcentaje de materia orgánica. Parte de esa materia orgánica, típicamente entre el 1 y el 10%, se puede convertir, puede transformarse con presión y temperatura en hidrocarburo, salir de la roca, mucho de ese se queda en la roca original, no migra, la migración primaria sale a esa roca, puede migrar y puede haberse escapado en el pasado. Muchos reshumaderos, manifestaciones de hidrocarburos que vemos en algunas carreteras, en el mar, representan esa pérdida de hidrocarburo a la atmósfera. Algunos en trampa, y ese pequeño porcentaje es el que estamos buscando hoy. Eso sucedió en las últimas, básicamente en la última década. El estudio de esta roca que mantiene ese remanente de materia orgánica transformada en hidrocarburo que no migró en la roca generadora, es lo que denominamos hoy hidrocarburos no convencionales. Y por este concepto, desde hace poco más de un año, Estados Unidos es el principal productor de petróleo de hidrocarburo del mundo. De manera muy interesante, es de los pocos países que ha reducido su huella de carbono, principalmente por este concepto, porque este concepto ha permitido usar muchísimo más gas, usar menos carbón, lo que hace en últimas una balanza energética más limpia. Vamos un poco ya en detalle al offshore. Esta es una imagen básicamente producto de toda la investigación que se produjo con los equipos disponibles después de la Segunda Guerra Mundial, nos permitió conocer los fondos marinos. Ustedes pudieran ver un mapa de esta escala de hace unos 100 años, básicamente eran por supuesto los continentes, unos pocos cadenas montañosas mapeadas en algún lado donde lo permitía la navegación y unos fondos marinos pasivos. Después de mucha investigación, mucha toma de muestras, mucha investigación geofísica, se concibió la teoría de la tectónica de placas. Sabemos que los fondos marinos no son más antiguos de más o menos hacia el Jurásico. Eso empezó a llevar a los investigadores a rascarse la cabeza porque no encontramos rocas más antiguas y a producir teorías genéticas entre los continentes, las cadenas montañosas como nuestras cadenas de los Andes, los fondos oceánicos, su relación con esas cadenas montañosas. Esa relación genética permitió la teoría de la tectónica de placas y después de eso, pues, un uso económico de estas hipótesis. Lo hemos reflejado acá. Una exploración, cuando se empieza a adquirir mucha información en las márgenes continentales, vemos la margen, principalmente la margen continental de Sudamérica, donde se empiezan a identificar provincias petrolíferas muy importantes. Como vemos, nuestros antecesores tenían clara la idea de la tectónica de placas o estaban explotando la idea, sabían que esta margen tenía una relación genética con la margen de África Occidental. Si tenemos descubrimientos en el costa afuera de Brasil, ¿qué pasa en el costa afuera correspondiente de África? Y es así que se han dado una gran cantidad de descubrimientos. En la última década, Brasil y África suman más de 15.000 millones de barriles de petróleo en descubrimientos, y los descubrimientos de los últimos años en Venezuela, Guyana y Colombia tienen que agregarle a esta ecuación unos 5 a 7.000 millones de barriles de petróleo. Es decir, las provincias con una prospectividad muy importante. ¿Cómo vemos nuestro Caribe más cercano? Lo hemos estudiado, lo hemos analizado. Básicamente, este sector que está aquí intermedio entre Sudamérica y Norteamérica es la placa del Caribe, la que hemos estudiado intensamente diferentes grupos, hipótesis, como les mencionaba, si la placa del Caribe se generó por acá en el hotspot de Galápagos y ha migrado hacia el oriente. Eso es lo que vimos en los modelos recientes Camilo Montes y Agustín Cardona. Hay modelos que indican la placa se originó básicamente en este sitio, que es el resultado de la separación de Norteamérica y de Sudamérica. Independientemente de estos modelos, tenemos unas implicaciones económicas. Los vemos reflejados de esta manera. Vemos al norte de la placa del Caribe el Golfo de México con una gran cantidad de campos gigantes. Al sur de la placa del Caribe, básicamente el norte de Sudamérica, Colombia, Venezuela,
Trinidad y Tobago, acá un poco más Guyana, una gran cantidad de campos de petróleo y gas muy interesantes. Aquí no vemos esas acumulaciones. Hay dos modos de verlo. La hipótesis del vaso medio, ¿el vaso está medio lleno o el vaso está medio vacío? Si somos optimistas como nos corresponde a los exploradores, debemos ver el vaso medio lleno, es decir, tal vez no hemos visto esas manchitas rojas, esas manifestaciones de petróleo porque no las hemos buscado adecuadamente. Esto es muy importante porque el 40% del territorio de Colombia está en áreas marinas. Un gran porcentaje, un 20-25% de esas áreas marinas están en ese Caribe, precisamente el mismo Caribe, nos queda en el que vemos la posibilidad de que tengamos oportunidades de encontrar hidrocarburo. ¿Cómo vemos esto en el subsuelo? Hacemos una línea sísmica básicamente desde los campos Chuchube, Ballena, que se encuentran en este sector, donde al sur de la falla, al sur de la falla de Cuiza. Vamos hacia el norte, unos 250 kilómetros, hasta esta posición donde dice Caribbean Plate. Tenemos el pozo de SDP 153, podemos hacer esta reconstrucción. Es una interpretación más, ahí, eso que a sujeta a discusión, esta es mi interpretación. Vemos depósitos principalmente del Oligoceno al reciente, todo este sector del norte de la placa de Sudamérica. Esta es la zona del cinturón deformado al sur del Caribe, que es la convergencia entre Sudamérica en este sector y la placa del Caribe en este sector. Es una relación de convergencia. No debemos necesariamente hablar de subducción porque la relación es principalmente transcurrencia. Las placas se están moviendo principalmente una hacia el lado de la otra, no hay una convergencia neta. Y algunas hipótesis importantes que puede haber Cretácico preservado en este sector, el Cretácico del norte de Sudamérica, formación de la Luna, muy importante, que puede haber generado hidrocarburos líquidos. Y hay un Cretácico registrado en este sector, en el pozo de SDP 153. Tenemos una gran provincia en la que tenemos la incertidumbre si existe Cretácico al sur de la cuenca del lago Guajira. Básicamente, si nos vamos un poquito más al sur de la falla de Oca, volvemos a tener todo el Cretácico, tipo Cretácico del Cesar Ranchería, Maracaibo y Valle Medio del Magdalena. Ahora, muy interesante, es nuestro offshore, nos gusta mucho, pero no solo lo vemos con el corazón, hay datos cuantitativos de diferentes metodologías, diferentes estudios probabilísticos, inventario de leads, balance de masas, que nos indican que puede haber un potencial entre ese Caribe que estamos explorando entre 35 y 87 trillones de pies cúbicos de gas. Una ecuación sencilla para pasar esto petróleo es dividir entre 6 para que nos dé miles de millones de barriles. Estamos hablando de entre 6.000 y 15.000 millones de barriles de petróleo como potencial en ese Caribe. No solo lo vemos nosotros. Aquí hay un estudio por ahí, seguramente ya está actualizado, de 2012 del USGS. El USGS hace estudios para el Departamento de Energía de Estados Unidos. En últimas, puede ayudarles o condiciona algunas decisiones geopolíticas que toma el gobierno de Estados Unidos. Y en ese estudio indicaban que Sudamérica y el Caribe podrían ser la provincia en esta década con mayor potencial de hidrocarburos. Esto se refleja también en que ese interés se ve reflejado en el interés de las compañías y en la disponibilidad de presupuesto para adquirir información. Es una vista por ahí en el 2003 cuando se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos. En ese momento Ecopetrol creó un convenio de exploración del bloque Tayrona. Después trajimos en este convenio a Exxon y a Petrobras. Exxon se retiró, sigue con nosotros Petrobras, luego llegó Repsol. Repsol también está cambiando su portafolio y básicamente seguimos en parte de este bloque Tayrona, Ecopetrol y Petrobras. Como lo vemos más recientemente, una gran cantidad de información, los polígonos, las líneas grises representan, por ejemplo, en este sector, información sísmica 2D nueva, hay una sísmica 2D muy interesante. Los polígonos amarillos representan los bloques, los contratos que se han realizado en la última década. Básicamente son diferentes compañías con diferentes hipótesis de trabajo que vienen a trabajar en el área. Y los polígonos en rojo indican información sísmica 3D. Nótese que hasta el 2003 no teníamos sísmica 3D del Caribe, que hay una gran cantidad de información sísmica 3D nueva. Estamos por el orden de 30.000 kilómetros cuadrados. Aquí me falta el polígono de sísmica 3D que adquirimos aquí donde dice Col 5. Son 2.000 kilómetros cuadrados adicionales. Nos permite seguir madurando el conocimiento en el Caribe. Y esto se asocia, por supuesto, a una
una posibilidad de aprovechar esta información a explorar el subsuelo con pozos. Eso lo hemos hecho en la última década. Hemos pasado de ser una cuenca frontera, de nuestro Caribe ser una cuenca frontera, a una cuenca emergente, es decir, una cuenca donde ya estamos visualizando un potencial de hidrocarburos importante. Miren que básicamente pasaron prácticamente 60 años donde aparte de los descubrimientos de Chuchuca y Ballena, la actividad fue restringida a unos pocos pozos, más de una década con una gran cantidad de información sísmica entre el 90 y el 2000, adquirimos mucha información sísmica, no se perforaron pozos, luego se empezó a adquirir entre el 2003 y el 2007 al 2010 una gran cantidad de información sísmica 3D, se perforaron estos pozos. En rojo se indican los pozos que son descubrimientos, como Orca 2014, Cronos 2015, Porpulangel, que confirma la extensión de la estructura de Cronos en 2017, y Gorgon en 2017. Y otros pozos, algunos de ellos descubrimientos no comerciales, y pozos secos, nos dan una información muy importante. Varios de estos descubrimientos están todavía en evaluación, como Orca, Cronos, Porpulangel y Gorgon, a decidir su eventual etapa de comercialidad. Lo vemos como una cuenca frontera, otro modo de verlo. Aquí está en rojo la profundidad del agua en la que se han perforado en muchos años. No pongo los nombres de los pozos porque sería muy denso. Pero en la última década hemos empezado a irnos a aguas profundas. Arazán y Mapalé fueron de profundidades de agua media. Miren que ya la SUB está por el orden de los 2.500 metros de profundidad de agua. Aquí realmente ya estamos haciendo exploración offshore real. Gorgon como 2.300 metros de profundidad de agua. Aquí está Orca con 670 metros de profundidad de agua, Brahma con 800 metros, los pozos importantes como Molusco y Siluro en aguas de profundidades bajas entre los 50 y los 60 metros. Aquí realmente podemos decir que empezamos a explorar en offshore. Y por supuesto, de manera hay que rescatar que estas actividades de alto riesgo, de alta complejidad tecnológica, varias de ellas han resultado en éxitos exploratorios. ¿Cómo es el enfoque? ¿Cómo lo vemos desde el punto de vista geológico? Los conceptos del sistema petrolífero, creo que ya ustedes escucharon la charla, varios de ustedes escucharon la charla de Felipe González, donde habló del concepto del sistema petrolífero. Evaluamos los elementos: roca generadora, roca reservorio, campa, roca sello, migración y sincronismo, riesgo geológico. Esos elementos se evalúan en el tiempo. Hemos visto cómo esos elementos desde la última década básicamente hemos pasado de una incertidumbre alta, una alta incertidumbre en rojo y en anaranjado, a una incertidumbre relativamente media a baja. De manera simple, estos elementos se multiplican para evaluar el riesgo, y a todos los elementos encontramos elementos positivos, es decir, evidencias positivas de presencia de roca generadora para gas y petróleo, evidencias positivas para la presencia de reservorio, turbiditas, ambientes de aguas profundas, incluso localmente carbonatos. Y, por supuesto, la geometría que nos muestra la sísmica nos permite identificar de manera adecuada la trampa. Y la roca sello se ha probado porque incluso hemos tenido varios descubrimientos. La ocurrencia de los procesos de migración y sincronismo en el tiempo geológico, los modelos que hemos hecho respecto a estos procesos nos indican que se han dado de manera adecuada, de manera ordenada en el tiempo geológico, y el riesgo geológico total es favorable. Es decir, que las inversiones económicas, las inversiones en esfuerzos tecnológicos que hemos realizado han dado frutos, y eso nos permite mantener una vista positiva sobre la cuenca. Unos ejemplos de qué información adquirimos. Voy a explicarles un poco el cubrimiento de la información sísmica. Esto es una imagen del mapa de Bogotá, principalmente para los que están en Bogotá. Por aquí está el Parque Nacional, aquí quedan las oficinas actuales de Ecopetrol, 32 con séptima. Por aquí queda más o menos la calle 68, la calle 100, el Club de Ecopetrol, Cafán de la Floresta, ese sector. Este es el cubrimiento que hace un programa sísmico típico en un momento del tiempo, un despliegue de cables de 8 kilómetros de longitud por 1 kilómetro de largo. Actualmente se trabaja hasta 15 y 20 kilómetros de longitud y entre 1 y 2 kilómetros de ancha. Este es un ejemplo típico. Si lo vemos y la imagen, si la calidad es suficiente, si le damos desde el fondo marino, vemos el barco arrastrando una serie de cables. Los cables tienen aquí los geófonos, los hidrófonos, en el agua se llaman hidrófonos, y aquí las fuentes de energía que son
cañones de aire. Estamos desplegando estamos teniendo este despliegue en un momento del tiempo, estamos arrastrando este arreglo del territorio, damos la vuelta en el territorio y lo vamos cubriendo. Esto nos permite cubrir áreas muy grandes. El programa sísmico de 2.000 kilómetros cuadrados que hicimos, lo hicimos en un par de meses entre octubre, noviembre y diciembre del año pasado. El programa sísmico de Esmeralda que hizo Nadarco en 2015 cubrió como unos 30.000 kilómetros cuadrados, lo hicieron aproximadamente en unos 8 meses. Nos permite cubrir grandes partes del territorio de manera muy eficiente. Y este es el evento tecnológico que más área cubre hecho por el hombre en cualquier momento del tiempo. Esto es lo que queremos ver. La mejor analogía, todos nos lo han dicho, la mejor analogía es una ecografía, cuando realizamos principalmente, por ejemplo, una mamá. Queremos ver el bebé, queremos ver el modelo depositacional, vemos contrastes de la respuesta de la señal, básicamente unas señales que se transmiten de una manera diferente a otras, unos contrastes, vemos unos contrastes en la cara del bebé. O todos hemos visto bebés, podemos interpretar que estos son los ojos, que esta es la nariz, que esta es la boca, y como todos hemos visto o tenemos el entrenamiento para haber visto procesos geológicos recientes y en el pasado, sabemos que esto no es una serpiente sepultada de 200 kilómetros de largo, sabemos que esto es un cuerpo sedimentario, un canal meandriforme de hace tantos millones de años, lo podemos interpretar y tomar nuestras decisiones. Estos son ejemplos de imágenes típicas en el offshore, así como les mostraba el ejemplo de cómo en el este de África se desarrolló una provincia petrolífera, lo que pasó en Brasil. Esto es lo que están haciendo los amigos de Panamá. Esto es una imagen pública, la publicaron en el boletín de la APG hace un par de el año pasado, hace como un año y medio. Este es el offshore de Panamá. Básicamente esto es al frente de los descubrimientos de Cronos y Purple Gorgon, en el área del Golfo de Morrosquillo nuestra. Es la misma geometría, una disposición especular, está invertida, pero si ellos siguen explorando, muy probablemente van a perforar pozos en estas posiciones y es probable que tengan descubrimientos similares a los que tenemos nosotros en Cronos, Gorgon y Purple. Esto es lo que están haciendo los panameños en este momento. En el offshore de Colombia tenemos eventos sedimentarios como esto, o eventos geológicos como este, unas estructuras geométricas concéntricas. En principio, por supuesto, en vista de planta no podemos saber si es un sinclinal, anticlinal, sinclinal, o qué tipo de pliegue, pero para eso tenemos las vistas, los cortes. Ejemplos del Golfo de México, cómo se ven los diapiros de sal en diferentes despliegues de la información sísmica con atributos, con descomposición espectral y otras técnicas. Un ejemplo del offshore de Brasil, aquí vemos esta geometría, este cuerpo. En Brasil es muy típico esta geometría, es una escama de sal bajo la cual se pueden encontrar acumulaciones de petróleo muy interesantes porque la sal en la naturaleza es impermeable. Entonces, si hay geometrías adecuadas y condiciones del sistema petrolífero, vamos a tener las posibilidades acá. ¿Y por qué muestro el ejemplo de Brasil? El Golfo de México, porque en el caso de Ecopetrol, bajamos en estas cuencas, aprendemos de cómo ellos entienden sus modelos geológicos, vemos cómo tenemos nuestros modelos geológicos y podemos entender qué tecnologías podemos aplicar acá. Identificamos rasgos sedimentarios y reservorios, por ejemplo, en esta parte del norte de la depresión del Tayrona. Vemos estos cuerpos sedimentarios y de nuevo podemos tomar conclusiones de qué pasaba en el Mioceno medio, al norte de la Sierra Nevada de Santa Marta. Vemos estos cuerpos sedimentarios de esta manera. Es un área de interés muy importante en este momento para Ecopetrol y Petrobras. También debemos saber, tenemos de la roca generadora, algunos ejemplos publicados de la distribución de roca generada en el Caribe, roca generada principalmente el terciario, con posibilidades de producción de gas, como ya se ha probado, y en algunas localidades, posibilidades de roca generada del Cretácico, que puede generar petróleo, también muy importante. Hemos tomado muestras del fondo marino, muestras de en algunas localidades, de nuevo aquí al norte de la Sierra Nevada de Santa Marta. En estas localidades en la depresión de Tayrona hemos tomado estas muestras que nos indican desde el punto de vista geoquímico presencia de hidrocarburo termogénico, gases condensados, líquidos posiblemente de afinidad cretácica,
que debe venir de estas depresiones donde puede estar preservada la roca del Cretácico. Vemos que estas secuencias son de terciario porque tenemos pozos, por ejemplo, en esta posición, incluso tienen condensados. Lo que extrapolamos es que en las partes más profundas debe haber rocas del Cretácico. En estas depresiones hacemos modelamiento de sistemas petrolíferos. Felipe González nos mostró metodologías mucho más maduras y avanzadas, modelamiento 3D con muchos más parámetros. Este es un modelamiento sencillo realizado hace unos años al norte de la península de La Guajira, básicamente en la misma zona donde tuvimos descubrimiento de Orca. El descubrimiento de Orca es más o menos en esta posición. Lo que modelamos, simulamos y modelamos es esas rocas pudieron alcanzar condiciones de presión y temperatura adecuadas para generar hidrocarburos. Es decir, si hay materia orgánica, si hubo materia orgánica adecuada, estas secuencias, esa materia orgánica puede haber madurado adecuadamente y haber generado hidrocarburos. Ahí hacemos unas cuentas de, denominamos balance de masas, es decir, cuánta materia, cuánta materia orgánica se depositó con estos sedimentos, cuánta. Víctor. Víctor. Se desconectó, parece. Esperemos un segundito para que vuelva a ingresar Víctor. Doctor Cairo. Miguelito. Como dijo el gringo, how are you? Bien, Miguelito, ¿cómo va? Bien, aprendiendo inglés, pero vamos, ahí vamos, ahí vamos. Toca de a poco, ¿no? Sí, poco a poco, pero alguna vez le pegaré. Bien, ya hablé con Víctor, no se dio cuenta que estaba desconectado. Les agradezco si apagan micrófonos y cámaras para que no se sature el ancho de banda, porfis. Y mientras Víctor vuelve a aparecer, entonces aprovechemos el tiempo, les cuento varias cosas. Pueden consultar las conferencias que no han visto en Cuarentena con Geociencias en el canal de YouTube. Meten un googlazo y listo, aparece que ahí están casi todas las conferencias. La programación está en cualquier parte de mis redes. Para los que no tienen redes, me pueden escribir al correo de la universidad. Yo con mucho gusto les mando esta tabla. Mañana tenemos una conferencia de paleobiología a la 1 de la tarde, la va a dar el profesor Pedro Patarroyo sobre Alexander von Humboldt en Sudamérica. Tenemos también la conexión por la invitación de nuestros colegas peruanos para exploraciones de depósitos epitermales en el norte y sur del Perú, en la página de ellos en vivo. Muchas gracias a todos nuestros expositores. Y digamos, mañana empezamos a las 11 de la mañana con la profesora Susana Salazar, que nos va a hablar de la interpretación paleoclimática en el desierto de la Tatacoa. A las 2 de la tarde tenemos a Timo León Garzón, que nos va a hablar de exploración geoquímica. Daniel Hernández, profesor también de la Universidad Nacional, nos va a hablar de convección atmosférica en Colombia. Y por la noche a las 8 desde Australia tenemos al profesor Simon Wild, que nos va a hablar de circones. Digamos que cronograma hay para, está todo lleno. Tenemos programa hasta la semana del 27, toda la cuarentena está ya llena, sino que se las voy publicando periódicamente para que no nos trabemos. ¿Qué hubo, Víctor? Ajá, y no apareces aquí para entrar. No sé qué hacer, porque hay 234 personas, o sea, no está el cupo lleno. Esto nunca nos había pasado. ¿Qué haces ahí? Pues ahí sí está grave la cosa.
Pero rápido que hay un poco de gente entrando. Inténtate. Ahí, dale a ver. Dale. Víctor. A ver, ahí apareció un Víctor, pero no eres tú. Sí. Ah, sí, listo, listo, ya estás, listo, chao. Chao, chao. Bueno, ya tenemos a Víctor otra vez, después de este pequeño impasse técnico. Víctor, otra vez lo mismo, mostrar pantalla y vuelves a llamar ¿el qué? La presentación. No, entra. Listo, ya estás otra vez adentro, ¿cierto? Listo, listo. Devuélvete 2 diapositivas. Vale. Chao, chao. No te escuchamos, Víctor. Prende el micrófono. ¿Están viendo mi pantalla? Ahí ya te estamos escuchando y ya te voy a decir si vemos tu pantalla. No, dale compartir pantalla. Listo, ahora sí. Allá va a empezar a presentar. Listo, Víctor, retrocédete 2 y listo. Listo. Bueno, no, más o menos no nos hemos perdido mucho. Estoy mostrándoles un ejemplo de modelamiento en el norte de La Guajira. Les comentaba que, como nos contó en días pasados Felipe González, hay modelamientos mucho más elaborados en 3D, con muchas más restricciones. Este modelamiento fue uno de los primeros que hicimos en 2D en el offshore, la provincia donde se encontró el descubrimiento de Orca, más o menos en este sector. Lo que dice este modelamiento, en estos parámetros de reflectancia vitrinita que indican la madurez del sistema petrolífero, es que si hay rocas con materia orgánica adecuada, tuvieron una historia geológica que les permitió generar hidrocarburos en este sector. Y luego de eso, hacemos una cuenta. ¿Cuánta roca había depositada acá? ¿Cuánto de esa roca tenía materia orgánica? ¿Cuánto de esa materia orgánica se puede haber convertido en hidrocarburo? ¿Cuánta se puede haber expulsado? ¿Cuánta migró? ¿Y cuánta se puede haber entrapado? Y ese es el concepto de balance de masas. Lo hemos reflejado acá. Nos da que en esa misma provincia, hay un potencial de hidrocarburo para encontrar de 3.200 millones de barriles, un ejercicio similar al sur de 4.200 millones de barriles, que en varias partes de la cuenca hacemos el mismo ejercicio. Ejemplos como los que les mostró Felipe, también los hemos hecho en el offshore, seguramente los podemos ver en un futuro, por ahora mucho de esto que es confidencial. También interpretamos el paleoambiente. Estos son modelos anteriores, se los muestro porque los modelos mucho más recientes son confidenciales. Básicamente, cómo era la paleogeografía, dónde se estaban depositando las rocas, tanto las rocas generadoras como las rocas almacenadoras. La posible línea de costa en el valle inferior del Magdalena, en el sector del cinturón del Sinú, modelos mucho más refinados como los que nos mostró Alejandro Mora, pues tienen esto mucho más detallado y con reconstrucciones palimpásticas, un modelo muy conceptual, pero básicamente nos ayuda a hacer una aproximación de los ambientes.
Y en La Guajira, datos de afloramiento nos muestran este tipo de rocas para la formación siamana, unos biohermos depositados en el Oligoceno, de los cuales si se preservó esa porosidad primaria, seguramente serían unos muy buenos almacenadores. Ahora ya tenemos una buena idea de un potencial del offshore, hemos definido que el sistema petrolífero funciona, les contaba que hemos perforado pozos, ahora les voy a contar un poco más de la parte operacional, de la que normalmente nosotros no somos responsables directos, pero sí interactuamos mucho y retroalimentamos mucho a la parte de ingeniería y logística, facilidades para sus operaciones. Las operaciones están reguladas, por supuesto, por una normatividad muy importante para evitar problemas y que se nos materialicen riesgos ambientales, riesgos sociales, riesgos con la navegación, riesgos operacionales. Todo esto está regulado por diferentes entidades internacionales, básicamente instituciones reguladoras, y las instituciones nacionales como los ministerios, las entidades locales. Creo que hay una actualización en algunas de estas entidades, el nuevo gobierno, pero básicamente estamos regulados por una gran normatividad para evitar que se nos materialicen estos riesgos. Y otro modo de verlo es la precaución que tiene la gente cuando habla de exploración en el offshore. Se imaginan una gran cantidad de maquinaria metiéndose por todos lados. Realmente son operaciones puntuales, por lo menos en la etapa de exploración en la que estamos en Colombia. Y un ejemplo de derrames en el Golfo de México. Miren la contribución de la industria petrolera, básicamente transporte y extracción. Miren esta contribución de derrames. Esto es una imagen como del 2011, antes de Macondo. La contribución básicamente de la industria del turismo y la contribución de los eventos naturales, 63% por resumaderos naturales. El hidrocarburo migra de manera natural en el ambiente del Golfo de México y no podemos hacer nada más que presenciar ese fenómeno. La industria se prepara muchísimo para la mitigación de riesgos. Aquí vemos dos ejemplos de cómo esta industria está tan preparada para evitar accidentes asociados a sus actividades. La industria del offshore formal en el Golfo de México empezó en aguas ultraprofundas en el 87, del Campo Mensa, en el área del cañón del Mississippi. Esa industria empezó a morar fuertemente y en el 2005 había 3.000 plataformas instaladas. En el 2015 ocurrió el huracán Katrina. Créanme que un huracán es algo... nosotros tenemos unas tormentas, pero yo estaba en Alabama, este huracán, y realmente es un evento impresionante. 115 de esas plataformas fueron destruidas completamente, fueron cortadas. El huracán básicamente se las llevó. Como el huracán era previsible, las instalaciones fueron cerradas, todas las instalaciones fueron, no hubo ningún derrame asociado al huracán Katrina, que fue un evento muy importante. Ahora, ¿cómo nos preparamos nosotros para las actividades? Tenemos el proceso exploratorio donde adquirimos una gran cantidad de información, decidimos que hay una oportunidad de perforar un pozo, hacemos una definición de un área geográfica y le empezamos a dar viabilidad. La viabilidad principalmente en el offshore está asociada a los estudios ambientales, relacionamiento con los pescadores, con la actividad económica local, estudios del fondo marino para ver si el pozo se puede ver donde lo planeamos, estudios de impacto ambiental con las comunidades, tenemos que hacer las consultas previas, un programa de perforación adecuado a las condiciones del fondo marino, condiciones meteorológicas tenemos que estudiarlas, y una vez sabemos que el pozo se puede perforar, tenemos la licencia, y sí podemos decir, vamos a perforar, y empieza una etapa que es la etapa contractual de los equipos con los que eventualmente perforaríamos ese pozo. Eso normalmente en áreas como en el Golfo de México esto puede tomar unos 2 o 3 años, en nuestro Caribe está tomando alrededor de 10 años, básicamente porque en todas estas etapas tenemos que adquirir una gran cantidad de información y servicios que no existen en Colombia, y las autoridades se toman su tiempo porque tampoco saben que pueden regular. Hasta que llegamos a perforar un pozo, como ha sucedido en nuestro Caribe. Está sujeto la interacción, sobre todo con las autoridades, a volver estos retos en oportunidades. Normalmente hemos interactuado en un panorama legal, un relacionamiento legal, cumple unos requisitos, cumple una regulación, cumple las autoridades, pero las autoridades hemos empezado a migrar un modelo en que las autoridades entienden lo que hacemos, se educan con nosotros, es una etapa de cooperación. Y a las compañías petroleras que trabajan en nuestro Caribe les va bien, incluida Ecopetrol,
Al Estado también le va bien porque se puede generar grandes oportunidades de empleo, de desarrollo, de regalías, de impuestos, eventualmente una etapa de producción. Analizamos en el fondo marino, tenemos que ver las características del fondo marino para saber dónde ponemos los equipos, tenemos que saber la estabilidad del fondo marino, tenemos que saber si hay eventos en el fondo marino necesariamente tengamos que reportar como eventos artificiales, naufragios, líneas de conducción, cables de fibra óptica como pasa en nuestro Caribe. No hay tantas líneas de producción, pero las conocemos. Para ubicar el taladro, ¿qué tenemos que hacer? Saber dónde nos paramos en el fondo marino. Saber que tenemos que parar el taladro donde no haya una restricción biótica ambiental. Si hay un arrecife, no podemos poner el taladro. Si hay una llanura de pastos marinos, no podemos poner el taladro. Si hay rasgos culturales o artificiales, no podemos hacer la actividad. Por supuesto que lo mismo que en un pozo en tierra, no podemos ubicarlo en una zona geotécnica inestable. Tenemos que tener cuidado en la perforación con los hidratos de gas, que son comunes en el Caribe, chimeneas de gas, volcanes de lodo, arenas sobrepresionadas. No es común en nuestro Caribe, pero es más común en el Golfo de México, en el Brasil, la presencia de domos de sal que también, además de que implican oportunidades de entrampamiento, también implican estudios de ingeniería específicas para su perforación. Una vez decidimos que vamos a perforar el pozo y que ya sabemos que lo podemos poner en esas coordenadas, tenemos que escoger el equipo. Si es en aguas poco profundas, escogemos un equipo tipo YACAP. YACAP quiere decir autoelevable, una plataforma fija. Esta sería en producción, un YACAP autoelevable. En aguas medias, con esto perforamos pozos como Mapalé y Molusco. En aguas medias podemos usar plataformas sumergibles como las que usamos para el pozo Arazá o para el pozo Siluro. Si estamos en aguas más profundas, como varias de las operaciones de nuestro Caribe, usamos un barco de perforación. Tiene mucha más autonomía, pero cada uno de estos equipos tiene sus propiedades y una escala de costos diferente. Un barco, típicamente un barco perforador es mucho más costoso que un YACAP, y pues, un YACAP opera solo en aguas someras. Un barco de perforación normalmente no tiene espacio en aguas poco profundas. Esto está asociado a la profundidad en la que yo quiero perforar y a la profundidad del agua en la que estoy operando. Unos ejemplos rápidos de las actividades recientes en Colombia. Como les mencionaba, tuvimos el descubrimiento de Orca en 2014, los descubrimientos de Cronos en 2015 y Purpulanger y Gorgon en 2017. Hemos perforado pozos en diferentes áreas de la cuenca, pero estos son los principales ejemplos que les voy a mencionar. Orca fue un descubrimiento de 2014. En 2014 fue considerado el primer descubrimiento, el descubrimiento más importante en América Latina, operado por Petrobras. Éramos en su momento socios, estábamos nosotros como socios con Ecopetrol y con en su momento Statoil. Recuerden que ahora se llama Equinor. Este es un rasgo muy importante, un evento muy importante, siendo el primer descubrimiento en aguas profundas, 674 metros, también es el único descubrimiento al que se le han hecho las pruebas. Es decir, no solo perforamos, extraemos una columna de roca, unos registros eléctricos, sino que hacemos una estimulación que nos permita saber qué condiciones de presión, temperatura y capacidad de flujo están esos reservorios. Y este pozo tuvo unos resultados muy importantes que nos permite proyectar una buena producción en la etapa de desarrollo. Esta es una foto del taladro con el que se perforó el pozo Orca. No sé si la calidad de la imagen que ustedes ven, pueden visualizar aquí una mancha blanca. Básicamente este pozo, este barco, está libre. El barco no está anclado, no está pegado al fondo marino. Hay 670 metros en esta posición. Y básicamente estamos viendo que para poder mantener la posición hay unos motores laterales que mantienen la posición del barco. Esto, por supuesto, es un consumo de combustible muy importante y remonta en los costos. Se perfora a través del casco del barco. Este se llama el moon pool, la piscina de la luna. Esta es la sarta de perforación. Para que la sarta no esté brincando sobre el fondo del pozo, tiene estos amortiguadores para que pueda perforar de manera eficiente. Es decir, la posición vertical se mantiene con estos amortiguadores y la posición horizontal con estos motores laterales. Se controlan las condiciones de perforación, igual que en tierra, además que se controlan gases no hidrocarburos como CO2 y H2S, que son unos riesgos operacionales importantes. Entonces se coordina con todas las autoridades para que la operación sea eficiente. En el caso del pozo Orca, ubicado en este sector, llevábamos todos los insumos en barcos de suministros desde esta posición en Santa Marta hasta la operación.
una navegación entre 18 y 30 horas normalmente, y la tripulación, el personal, básicamente iban desde Santa Marta a Riohacha en helicóptero, reabastecía, y otra vez en helicóptero hasta la plataforma. Es un resumen del descubrimiento. En este caso descubrimos 45 metros de columna de gas en rocas del Mioceno inferior, un descubrimiento muy importante porque además fue probado y es el primer descubrimiento en aguas profundas del Caribe. Y en el 2015 volamos en el sur del Caribe a 700 kilómetros de Orca, es decir, en otra parte de la provincia geológica, en este sector, aquí está el Golfo de Morrosquillo, aquí está el Golfo de Urabá, está el Golfo Cronos, es una vista más o menos viéndolo desde el occidente hacia el oriente, ese es el subtrópico de un sistema de fallas que está en este sector, y esta es la estructura de Cronos, es una estructura muy grande, mucho más grande que la estructura de Orca, una columna, un espesor de columna desaturada de gas muy importante, de rocas del Mioceno superior al Plioceno, 70 metros y una extensión muy grande. Lo siguiente para este pozo, para esta provincia, es poder probar estos pozos, con diferencia de Orca no ha sido probado. ¿Qué sigue? Esto es una imagen típica de qué pasa cuando uno tiene un descubrimiento en aguas profundas, en el offshore. Hay que desarrollarlo. ¿Cómo se desarrolla? La línea de tiempo en el Norteamérica es que después de que se descubre hasta que se desarrolla pueden pasar 5 años. En el Mar del Norte pueden pasar 8 años. En nuestro caso han pasado más de 10 años, han pasado ya varios años. Orca es del 2014, van 6 años. Todavía tenemos que trabajar en fases ambientales para la etapa de continuar la etapa de exploración y producción, volver a negociar con las comunidades. No hay facilidades en la costa para poner en producción estos desarrollos. Hay que importar bienes y servicios, hay que hacer más pozos para saber cómo son estos descubrimientos, su extensión lateral, el comportamiento de los reservorios, modelar estos reservorios, y en el caso nuestro, como hemos encontrado principalmente gas, hay que definir el mercado del gas. En la etapa de producción tendríamos una imagen como esta, una gran cantidad de instalaciones en el fondo marino. Ahí tenemos que entrar los geólogos a estudiar el fondo marino, la geología, la morfología, las condiciones oceanográficas son muy importantes para poder hacer estas instalaciones. Como les decía en la primera diapositiva, esto se puede hacer, claro, se hace en estos ejemplos como en la Bahía de Río de Janeiro, va a ser instalaciones muy importantes en un área de alto tráfico. En Colombia lo hemos hecho de manera muy preliminar desde los 70 con las plataformas de Chuchupa B, que están básicamente muy cerca de la costa, pero en nuestra primera etapa de offshore. Ahora, ¿qué hacemos con ese gas? Cuando estábamos evaluando hace unos años estos descubrimientos, pensábamos que si lo íbamos a vender al Golfo de México, a la costa este de Estados Unidos, pero los no convencionales representan nuevos negocios, tanto así que Estados Unidos ya no está comprándole gas al resto del mundo. Entonces tenemos que ser creativos, nuestra gente comercial y las compañías asociadas está trabajando en esos temas. Tenemos un déficit local de gas que se va a dar en Colombia a partir del 2024, una demanda que puede absorber ese gas de offshore y un mercado regional potencial en Ecuador, Panamá, Jamaica, Centroamérica. Ya para terminar, estos son los retos que tenemos: resolver las incertidumbres sobre los volúmenes encontrados, las características del reservorio, ajustar los temas de regulación porque sigue una etapa de producción que tiene que ser regulada, aclarar los temas de impuestos y regalías. Estos proyectos demandan mucha gran cantidad de capital al comienzo. Hay restricciones ambientales y sociales que tenemos que tener claras antes de iniciar los proyectos. No hay una infraestructura adecuada. Cuando entremos a etapa de producción podemos estar diciéndole a las compañías que para desarrollar Orca o para desarrollar Cronos y Angel vamos a necesitar miles de millones de dólares, y estas decisiones tienen que ser tomadas con mucho cuidado. Tenemos que tener recursos humanos calificados. Muchos de nosotros podemos estar en condiciones de trabajar en estos proyectos. Hemos identificado que el mercado local y regional puede absorber esta oferta de gas, hay que darle mercado a este gas, y hay una oportunidad de desarrollar servicios en el offshore. Pero si queda tiempo, voy a abrir el chat para ver algunas preguntas. Muchísimas gracias por su atención. Víctor, muchas gracias. Ahí tienes preguntas, sí. Entre 300 correos tienes preguntas. No te estoy oyendo bien, si estás, voy a revisar el chat.
Sí, revisa el chat que hay Desafortunadamente, preguntas. está entrando muy mal el sonido. No, a ti te escuchamos perfecto. Bueno, estoy mirando el chat. Rodrigo Giraldo dice cuál es el estatus de plan de desarrollo para estos yacimientos. Los descubrimientos de Orca y de Orca al norte con Petrobras, al sur con Cronos, Gorgon y Purple Angel están en etapa de evaluación. Un tema es saber hacer pozos de desarrollo, pozos de delimitación, perdón. Los pozos del sur debemos tener pruebas para poder saber cómo se comportan estos yacimientos y están en esa etapa, digamos, en etapa temprana de appraisal. Voy a mirar si hay más preguntas por acá. Rodrigo, otra vez Rodrigo, pregunta estatus de servicios navieros. Básicamente, tenemos socios tecnológicos en Cartagena, en Barranquilla, en Santa Marta. Las sociedades portuarias se están preparando para enfrentar estos retos. Barranquilla se está posicionando como ciudad de hub del offshore, este sector del Caribe. Tienen acuerdos con Aberdeen y hay empresas locales como Tecmar, Cotecmar, se están preparando fuertemente. Hay empresas de servicios como Seven Seas trabajando fuertemente en prepararse para los retos del offshore. Entonces, yo creo que estamos en una etapa inicial muy importante. Lo que es claro y lo que nosotros tratamos de aclarar es que estamos en etapa de exploración. Por eso hay que ser cautos sobre todo con las inversiones, pero sin duda hay potencial para que el recurso humano se siga desarrollando. Voy a seguir revisando el chat. Desafortunadamente no los logro escuchar bien y me están haciendo preguntas oralmente, pero no veo más preguntas. Lo principal es estamos en etapa de exploración. Me preguntan cuánto puede demorar un estudio de impacto ambiental de este tipo de proyectos. Pregunta Diana Castañeda. Estos son estudios ambientales típicos, cumplen una normatividad. La característica que tienen es que normalmente hay que hacer monitoreos en diferentes etapas del proyecto. Monitoreos antes para la línea base, durante la ejecución del proyecto, si es el caso en el caso de los pozos, y después de la perforación de los pozos. Entonces, estos estudios ambientales pueden tener unas líneas de tiempo puntuales, digamos, actividades en campo de 1 o 2 meses, pero hechos a lo largo de periodos de, yo diría, entre 1 y 3 años. Me preguntan aquí una pregunta más específica, espesores del Oligoceno y el Mioceno en el offshore de La Guajira. Diferentes trabajos publicados, incluso yo he publicado parte de esto, hay columnas levantadas desde los 60 por Renzi Rollins en la Alta Guajira. Ahí hay reportes específicos sobre los espesores. El Mioceno, principalmente, el Mioceno, lo que denominamos la formación Castilletes, es muy espesa en el offshore. Tener varios miles de pies, pues un número específico sería asociado principalmente a un pozo. Otra pregunta, ¿qué posibilidades, según los modelos, existe de encontrar aceite? Como les mostraba en la línea regional del área al sur de La Guajira, tenemos evidencias de Cretácico, al sur de la falla de Oca, y al norte del cinturón plegado, del cinturón del sur del Caribe, tenemos evidencias del Cretácico en los pozos del Caribe profundo, los pozos de investigación de SDP y ODPs. Hay muchas evidencias geoquímicas e incluso los modelamientos que hemos realizado que indican el sistema puede haber generado hidrocarburos líquidos, pero todavía desde el punto de vista geoquímico y conceptual. Incluso hemos hecho campañas de oil que muestran manchas de hidrocarburos, pero no hemos encontrado la evidencia concreta. De pronto los pozos profundos, más profundos que se estaban planteando este año, el pozo Cumbia, van a perforar Novo Lichel, está en la parte más profunda de la cuenca, podría darnos esa información, pero ahí tenemos que ser optimistas en el éxito de esta campaña. Me pregunta aquí si Ecopetrol está realizando farm out de los proyectos actuales. El farm out de los proyectos actuales, el farm out lo realizamos, hicimos el farm out de todos los bloques que teníamos en el sur del Caribe, acabamos de asociarnos con Shell, eso fue anunciado hace como 1 mes y medio, y pues, tenemos otras oportunidades que se pueden
tratar directamente con la gerencia de nuevos negocios de Ecopetrol. Digamos, me disculpo que este no es el escenario para ese tema, pero con la gerencia de nuevos negocios, o si me envía un correo, con gusto yo lo pongo en contacto. Me pregunta Mario Pachón, ¿por qué no hubo DSTs en los pozos del Sinú Offshore? Aquí nosotros trabajábamos en su momento con un socio muy interesante que fue Anadarko en su momento. Anadarko tenía una estrategia diferente a la típica. Anadarko decía, yo perforo varios pozos, perforo pozos exploratorios. Si tengo éxito, perforo varios pozos. Luego de eso, decido cuál es el pozo más representativo y a ese le hago el DST. Hicimos 3 pozos, desafortunadamente Anadarko cambió de estrategia y luego fue comprado por Oxy, entonces nos tocó repensar la estrategia. Pero lo siguiente que sabemos, todo lo tenemos claro, es que habría que hacer el DST en esos pozos. Me pregunta Miriam Ortega, si cae el petróleo, cuando cae el petróleo es el primero que empieza a tener recortes de exploración. Tienes toda la razón. Eso nos está diciendo todas las compañías, no solo Ecopetrol, sino todas las compañías del mundo. Los dos temas, la crisis de la pandemia y la recesión por los precios del petróleo, nos está haciendo repensar los portafolios. Los proyectos no se cancelan, principalmente es que los proyectos se aplazan. La NH también es consciente de esto y por eso estaba actualizando los términos contractuales para reaccionar. Pero sí es lo normal que los proyectos de exploración al menos se pospongan. La presentación sí se compartirá. Esta noche la deben subir al grupo de YouTube que se llama Cuarentena con Geociencias. Entonces la podrán ver mañana con más calma y probablemente ahí ellos corrijan el gap que hubo cuando me cayó la comunicación. No creo, no sueño. No es el papel de la vida. Señora. No sé si los chicos puedan hacer esa maravilla, no sé. Pero la conferencia sí estará colgada ahí. No, profe, claro, se puede hacer, tranquila. Ojalá. Voy a leer un par de preguntas más. Voy a leer un par de preguntas más para darle espacio para darle el lugar a que podamos participar en el espacio de las charlas de las tesis, que también debe estar empezando en unos minutos. Ese papel de la bioestratigrafía para la exploración offshore es un papel importantísimo. Muchos de esos trabajos están respaldados por todos los estudios de bioestratigrafía que ha hecho principalmente el ICP. El ICP desde la época de Carlos Jaramillo, Vladimir Torres y el grupo actual liderado por Daniel Rincón sigue haciendo una contribución muy importante al conocimiento de la bioestratigrafía del norte de Sudamérica y básicamente todos los pozos están amarrados con esta información y cuando básicamente todos los pozos los hemos analizado bajo los conceptos de patronamiento que ha hecho el ICP. Entonces, este es un factor muy importante. La última pregunta que voy a leer para darle espacio a los otros chicos, los que quieran me pueden escribir a mi correo. ¿Qué has encontrado en el Caribe? ¿Es biogénico, termogénico? Es una mezcla muy interesante. Esto viene a unos trabajos que hicimos a comienzos del siglo, donde empezamos a ver que la contribución termogénica podría explicarse no solo por podría explicarse por una madurez del sistema petrolífero en áreas más profundas de la cuenca. Y eso es lo que ha apalancado que hayamos podido hacer campañas son por en tantas partes de la cuenca y siempre encontramos evidencia de termogénico. Debo aclararlo, encontramos mezcla de biogénico con termogénico, no hemos encontrado muestras o evidencias de piston core exclusivamente termogénico. Pero nuestra interpretación moderna es que hay una mezcla y que en las partes más profundas del sistema, las partes más maduras, debe haber una roca con un carácter dominantemente termogénico y ojalá, tomando otra pregunta que había por ahí más atrás, asociado a rocas del Cretácico que eventualmente producirían hidrocarburos líquidos. Estamos muy satisfechos de haber llegado a esta posición de provincia gasífera, pero si encontramos petróleo vamos a estar mucho más felices. Voy a cortar ahí para respeto a los chicos que van a montar el tema de las tesis. Les agradezco muchísimo su participación. Sigamos conectados en este espacio. Mi correo está publicado, si no me contactan, aquí en la primera diapositiva lo van a encontrar. Y de nuevo, muchísimas gracias. Gracias, Clemencia. Gracias, Flor. Gracias a todos.
Víctor, muchas gracias a todos por su asistencia. Los invitamos a que se pasen de Google Meet para las presentaciones de los chicos en las tesis. Ya les voy a poner ahí el sitio de reunión para que los acompañemos. Hay unos trabajos supremamente interesantes que merecen ser vistos uno y celebrar los chicos para que sepan que estamos con ellos. Entonces, la idea es, ahí está, ya lo puso el link. Gracias, don Floder. Entonces, me cuelgo porque me voy para el otro lado. Víctor, muchísimas gracias como siempre. Qué rico poder contar contigo siempre. Un abrazo. Gracias, Clemencia. Gracias, Víctor. Chao, chao. Un abrazo. Hola, Víctor.